Les iba a preguntar una cosa antes de partir. Eh, ¿A alguno de ustedes, si a uno le importa, ya no lo hago, pero para mí significaría harto, o sea, unos buenos minutos de ahorro de tiempo? ¿A alguno de ustedes le importaría que en los controles no les mande personalmente la nota, sino que lo publique como la lista y se las mando por anuncio? Si alguno, por mí no hay drama, traten de poner si es que a alguno le complica. Si a alguno le complica y no se sienta apuntado con el dedo ni nada, no, no pasa nada, lo puedo hacer y son unos minutos solamente, pero por eso no les mandé las notas, porque dije realmente se las puedo mandar por lista y no les complica. Eh, sí, podría ser con los ID y mi complejo de ¿qué hago con eso? Ya, a alguno le complica, háblenme en serio, porque si no, se las voy a mandar. Ya, hable ahora calle para siempre. O mándenme, si alguno no quiere decirlo públicamente, mándenme un mail solamente, dígame, yo no quiero profe. Chuta, no sé cómo se hace con ID. ¿Qué significa eso? Si alguno me explica. Ah, perfecto, sin nombre, ya. Ningún problema. A ver, déjenme confirmar que tengo. Ah, perfecto. Ahí están con los números. Ya, excelente solución. Ya. Empecemos con la clase. Déjenme buscar, les voy a pasar. Miren, hice un resumen aquí de los puntos que vamos a tratar. Entonces se los pongo a ver si aquí funciona. No, no, esperen un segundo. Ahí. Bien, ahí les mandé por el chat un punteo de lo que vamos a trabajar en la clase de hoy día. ¿Ya? Son casi puros, eh, bueno, sobre todo los primeros, son principios que son filosóficos, que de alguna manera lo hemos visto nosotros en clase. En psicopatología moral muchos de ellos los revisamos, y que ayudan a darle una fundamentación más profunda a lo que está diciendo Adler, que es muy asertivo lo que dice, y, eh, y de alguna manera nos va a permitir también comprender mejor lo que dice, no solamente fundamentarlo mejor, sino que también comprender mejor el alcance que tiene. Ya, voy a partir no por el punto uno, sino por un punto cero, que es un poco contextualización. ¿Ya? Acuérdense que estábamos recién viendo a Freud, y, y es importante ir viendo porque, claro, entre los autores pasa mucho en psicología que pasamos de uno a otro y tenemos un lenguaje distinto, una aproximación tan diferente, que pareciera que estamos como en casi que en una disciplina distinta. O sea, todos sabemos que lo que se está hablando es de pacientes, de neurosis, del ámbito clínico en general, y, pero sin embargo, es difícil establecer puntos de comunicación entre uno y otro. Entonces, de ahí la importancia de ese cuadro final con las columnas que va comparando las distintas respuestas que cada autor da frente a diferentes temáticas, diferentes realidades, como, ¿se acuerdan? Enfermedad psíquica, salud psíquica, cómo consigue la felicidad, cuál es el rol del terapeuta, las principales técnicas, la actitud del autor. Es decir, diferentes parámetros, diferentes puntos de comparación entre una teoría y otra. Esa es la importancia de ese cuadro. Pero además, yo voy a hacer ahora una especie de introducción, de contextualización, para que ustedes vayan viendo ya el paso y dónde van poniendo los énfasis Adler, pero a diferencia de Freud. Entonces, vayan fijándose que Freud, en su concepción del ser humano, tenemos pulsiones
y esas pulsiones de algún modo marcan, ¿se acuerdan? Esas pulsiones tienen que ver con el placer, con el displacer, esas pulsiones tienen que ver con la muerte también, como veíamos ya en el segundo Freud o en el tercer Freud. Y esas pulsiones son muy relevantes para entender al ser humano, porque finalmente eh, ellas marcan la línea y el camino que sigue el ser humano en toda su vida. El principio de realidad es algo con lo que hay que negociar, y finalmente cada cual va haciendo una negociación particular con las pulsiones, pero finalmente en las pulsiones, en la comprensión de la vida pulsional del sujeto, se juega la comprensión del mismo, de la persona, del sujeto. En cambio aquí aparece un concepto nuevo que va a ser el concepto clave para comprender al sujeto, que es el de fin, el concepto de fin, de meta, de objetivo, de idea directriz, de plan de vida. Va usando todos esos conceptos Adler, pero en el fondo lo que está hablando es de el fin. Eh, de alguna manera, detrás del concepto de pulsión de Freud, fíjense que también está el de fin. Acuérdense que Freud dice que para entender bien la neurosis, lo más relevante no es el desde dónde, sino el hacia dónde de la neurosis. ¿Se acuerdan de eso? El hacia dónde. Es decir, tratar de ver en la persona qué es lo que está buscando con ese síntoma o con esa neurosis. ¿Qué es lo que está buscando? Cuando uno dice buscar, dice fin, ¿cierto? ¿Cuál es el fin del síntoma? ¿Cuál es el fin de la neurosis? Pero Freud no lo trata con ese término, con el concepto de fin. Entonces, ¿qué ventaja tiene hablar y tomar el concepto de fin para hacer referencia o para comprender la neurosis? Tiene la ventaja de que permite abarcar el mundo inconsciente y el mundo consciente. Permite, porque claro, cuando uno dice fin, también hay algunos fines que son elegidos voluntariamente. Como Freud lo pone más en el ámbito pulsional, lo reserva a lo inconsciente, y además no solo a lo inconsciente, sino que a lo instintivo y a las experiencias del sujeto que de algún modo encausan la pulsión. Eh, en cambio, Adler trae con mucha mayor relevancia la comprensión del hacia dónde en la medida que habla de un fin, y que eso eh, permite integrar distintos niveles apetitivos del sujeto. Un nivel apetitivo, nosotros podríamos decirlo, ¿no es cierto?, en nuestro lenguaje: apetito natural, sensible, racional. ¿Mm? Aunque Adler todavía no va a poder, o sea, nunca hizo esa distinción muy claramente entre lo sensible y lo racional. Habla de lo consciente, de lo inconsciente, de lo afectivo, de lo racional, pero no hace esa distinción con claridad. Ya, eso es importante. De hecho, vamos a hacer una crítica. La crítica de Adler sobre todo va a ir en esa línea, pero todavía no entremos ahí. Fíjese entonces cómo Adler lo que quiere es eh, unificar al individuo, hacer una unidad, que su operación, que, su, que todas sus operaciones se expliquen desde una cierta unidad. Y esa unidad, él, para entender esa unidad, para inteligirla, para comprenderla, Adler se vale del concepto de fin. El fin manifiesta esa unidad. De ahí que una de las críticas principales que Adler le hace a Freud es que pareciera que el ser humano eh, es un
manojo de parcialidades, un manojo de pulsiones, de mecanismos de defensa, o sea, una suma de elementos que no están conectados entre sí, por lo tanto se pierde la unidad. Eh, una de las principales críticas que Adler hace a Freud también es su teoría sexual. Y digamos que es una de las principales críticas que hace, porque para Freud su teoría sexual era súper importante, porque como las pulsiones eh, es lo que gobierna finalmente la vida psíquica del individuo, en el fondo, siempre digamos en el fondo, porque también está el principio de realidad, qué sé yo, pero en el fondo está las pulsiones. Y dentro de las pulsiones, para Freud, la pulsión paradigmática y la que marca el principio del placer es la sexual. Porque es el placer más intenso. Entonces, por eso que era como intocable la teoría sexual de Freud. De hecho, cuando Adler empezó a tener roces con los adeptos, con los discípulos de Freud, con los que integraban la sociedad psicológica de los miércoles, sociedad tan legendaria, mítica en la historia del psicoanálisis y de la psicología casi, eh, que tenía como un aura así como de misterio, de intelectuales vieneses, imagínense, o sea, el cuna de la cultura occidental, no sé si cuna, pero por lo menos centro. Eh, entonces, una de las cosas que, cuando empezó a tener roce, una de las cosas que le dijeron a Adler, mira, de acuerdo, desarrolla tus teorías. Él había hecho este libro, este estudio más bien, que era estudio sobre la inferioridad de los órganos y su compensación psíquica, mostrando cómo cuando las personas tenían ciertas eh, vivencias de inferioridad por ciertas, eh, estos defectos físicos, que esa vivencia de inferioridad por los defectos físicos llevaba a una compensación psíquica. Iba mostrándolo, y lo mostró con muchos ejemplos, es interesante el texto. Y entonces cuando él empezó a desarrollar estas teorías, le dijeron, bueno, de acuerdo, desarrollala, pero la teoría sexual no. O sea, no toques ese punto. De alguna manera lo vetaron en eso. Pero obviamente eso inevitablemente llevó a la separación, que fue gradual, pero en 1911 ya fue bastante explícita. Y entonces Adler empezó a fundar la psicología individual. Entonces, por eso, volvamos al punto que les decía al principio, la crítica de Adler va en la línea de no identificar todos con las pulsiones, de ahí que la teoría sexual, la crítica va sobre todo diciendo como, mira, esto no es tan relevante, la sexualidad es un aspecto, pero no es tan relevante, lo importante es el fin. Y el fin considera lo sexual, pero también considera la vida psíquica en general, las experiencias del sujeto, también su voluntad y sobre todo la educación, porque Adler va a ser un férreo defensor, o más bien va a poner mucho énfasis en que la educación del sujeto cumple un rol fundamental. Bien. Eh, entonces pasemos al punto 1. Esto es como simplemente el punto 0 era para contextualizar y hacer un poquitito más suave, ver que a pesar de que pareciera que uno está leyendo autores muy distintos, con un vocabulario muy diferente, hay una continuidad entre uno y otro. De alguna manera, la teoría de Adler está siendo escrita en respuesta a Freud también, entonces no es tan distinto. Bien, el punto 1 es: todo agente obra por un fin. Adler parte de esta premisa. No la dice así con esa, digamos, este es un principio filosófico. Eh, Adler no cita ese principio filosófico, pero es lo que está a la base de toda la teoría de Adler. Por eso que él parte de esta premisa.
Sí lo dice, en cambio, si bien no menciona al principio, sí dice que algo así como que, déjenme buscar, tengo la cita por acá. Se descubre una regla, dice él. Esto es textual, ¿no es cierto? Se descubre una regla, que no estamos en condiciones de sentir, de querer, de pensar, de obrar, sin tener un objetivo en nuestra mente. ¿Mm? El principio filosófico es más radical. Cuando dice todo agente, no está diciendo solamente un ser humano, está diciendo cualquier animal, incluso está diciendo el mundo inanimado o un vegetal. Cada vez que obra, no sé, un árbol que hace crecer sus raíces, está buscando agua, una, no sé, una planta cuando el girasol que va girando, ¿no es cierto?, buscando el sol. Digamos, siempre hay un fin que orienta a la gente. O sea, más bien, agente significa el que obra. Agente, paciente, ¿no es cierto? El agente es el que obra. Y todo el que obra, obra por un fin. Todo agente obra. Evidentemente, todo agente obra. De hecho, la palabra agente es el que obra. Todo agente obra. Y en cuanto que obra, obra por un fin. Si no obrara por un fin, no se movería, no haría nada. De hecho, cuando no hay ningún fin, no nos movemos. Moverse significa salir de la inercia, salir de la nada en una dirección. ¿Mm? Incluso las cosas que parecen que se hacen sin una razón aparente, se hacen por una razón. Puede no ser consciente, pero siempre hay un fin. Piensen ustedes, no sé, dormir. Cuando uno duerme, lo hace por un fin. En general uno duerme cuando está cansado, cuando llega la hora del sueño, y, y el sueño, digamos, tiene un fin para reparar las fuerzas, el sueño tiene un fin para superar eventos emocionales difíciles, dormir de alguna manera permite resetear el organismo, tiene muchos fines dormir. ¿Mm? En general uno dice, para dormir se usa para descansar. ¿Mm? Hay otras maneras de descansar. Uno está trabajando y descansa, pero es lo mismo, ¿se fijan? ¿Con qué fin uno descansa? Con el fin de reponer la fuerza. Esto no lo piensen como que no necesariamente es que yo conscientemente busco descansar para reponer la fuerza. El organismo necesita descansar para reponer la fuerza, y el organismo es el que puja hacia descansar. Entonces el organismo busca ese fin, descansar, no exigirlo para que pueda de alguna manera renovar las distintas células, las energías, digamos, del cuerpo. Después piensen ustedes, no sé, digerir. Obviamente también se hace con un fin digerir. Es una operación que hace el cuerpo con el fin de integrar, de asimilar los distintos nutrientes y desechar los que no sirven. Trabajar. Uno trabaja para tener sustento, uno trabaja para realizarse en la vida, uno trabaja. También tiene un fin el trabajo. Jugar tiene un fin. También a lo mejor de descanso, de entretención, o sea, entre dos momentos de tensión hay un intermedio en el que uno puede jugar para descansar. Solamente que ahí no es tanto descansar el cuerpo, sino descansar más bien la psiquis. Amar. Amar tiene el gran objetivo, el gran fin de darle un bien a alguien, hacerle bien a alguien, y también tiene un fin eh, personal, digamos, del yo, que es satisfacer la necesidad de amor, de dar amor, de recibir amor. Sonreír, no sé, sonreír también tiene un fin. Cuando uno sonríe, uno puede querer regalar alegría a alguien, o uno puede querer
Alguien puede querer coquetear con una sonrisa, o alguien puede querer eh, dar una imagen de estar feliz. Cuando uno sonríe, uno puede querer obtener un favor. Cuando uno sonríe, uno puede querer ocultar algo. Digamos, los fines pueden ser varios, pero siempre detrás de una sonrisa hay un fin. Incluso cuando uno dice sonreí, pero porque sí, esto no significa que sonreí porque sí en el sentido que no haya un fin. Lo que pasa es que conscientemente a lo mejor no tuve conciencia de por qué sonreí. Pero si uno indaga en la conducta, siempre la sonrisa apunta a un cierto fin. ¿Mm? No, es que fue de costumbre nomás, lo hice como, estoy acostumbrado a sonreír, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué hay detrás de esa costumbre? ¿Por qué es una costumbre, pero que no por ser costumbre deja de estar traspasada por un fin? Sí, en realidad una costumbre es por ser amable. Perfecto, es por ser amable. Entonces, ¿es por ser amable y dar una imagen? ¿O es por ser amable y darle un bien a otro? ¿No? Hay que ir indagando en la conducta de cada cual, pero siempre hay un fin. Practicar deporte, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? O sea, todo lo que ustedes analicen como operación siempre va a tener un fin a la base. De ahí que es muy acertado lo que dice Adler, de que toda gente obra por un fin. Y eh, es relevante este principio porque finalmente eh, lo que nosotros, cuando estamos, si estamos en el ámbito de la psicología clínica, todo problema psicológico siempre está en el ámbito de la operación. Ustedes pónganse a analizar, o sea, el tipo de problemas que puede tener una persona para ir a consultar al psicólogo. Los problemas que puede tener una persona para consultar a un psicólogo siempre son problemas que están en el ámbito operativo. Contrapónganlo ustedes, los problemas operativos, con los problemas que son más bien eh, cognoscitivos o cognitivos. O sea, acuérdense la distinción también que hacíamos en psicopatología y malmoral. Cuando analizábamos el DCM decíamos, no todo lo que nosotros llamamos neurosis está dentro del DCM. O sea, o al revés más bien, no todo lo que está dentro del DCM nosotros lo llamamos neurosis. Una persona que tiene un problema de déficit atencional o una persona que tiene problemas de una dislexia, una dislalia, una afasia, significa que son problemas que dicen relación con la dimensión cognoscitiva del sujeto. Acuérdense la diferencia entre lo cognoscitivo y lo apetitivo. Lo cognoscitivo tiene que ver con las relaciones de la cosa al sujeto. En lo cognoscitivo el sujeto busca aprehender, con H entre medio, aprehender algo de la realidad. Y por distintos canales. Hay distintas facultades apetitivas. Perdón, cognoscitivas. La vista es un sentido, bueno, los 5 sentidos externos son sentidos, y en ese sentido son facultades cognoscitivas, buscan aprehender algo de la realidad, son de la cosa al sujeto. Yo quiero conocer, no tengo idea, una cierta figura nueva que me quieren presentar. Entonces la miro, la puedo tocar incluso, y estoy como recibiendo información de la cosa al sujeto. Y dentro mío sucede algo que me permite conocer esa nueva figura. Entonces me dicen el paralelepípedo, ya, perfecto. Y alguien me lo muestra, lo miro, lo toco, después queda en mi imaginación, después lo puedo entender, puedo incluso establecer ciertas fórmulas geométricas que me permiten comprender mejor y profundizar el conocimiento de ese paralelepípedo. Entonces son todas operaciones que me permiten conocer, captar la cosa, llevarla al sujeto. Captar la cosa, llevarla al sujeto quiere decir algo
A las 10 tenemos break. Me están preguntando ahí en el chat. O 10:05 quizás, pero no más allá de eso. Y entonces, de la cosa al sujeto. En cambio, las facultades apetitivas van del sujeto a la cosa. Tienen que ver con cuando yo apetezco algo, cuando yo busco, tiendo, amo. ¿Se fijan? Es algo que va desde el sujeto hacia la cosa. Entonces, hay ciertos problemas psicológicos que tienen que ver con ese proceso de la cosa al sujeto, o sea, ese procesamiento cognoscitivo de la información, o sea, aprehensión de la realidad. Cuando yo digo dislexia, pasa que la persona, al ver las letras, se confunde, ¿no es cierto? O sea, algo pasa como en el ámbito de la aprehensión. Y nosotros no decimos que la dislexia es una neurosis. Hay un problema de otro tipo, en la integración sensorial, si ustedes quieren, en el sensorio común, que también es una facultad cognoscitiva. Distinto cuando uno tiene un problema emocional, que tiene que ver con problemas que van desde el sujeto a la cosa. Experimentamos nosotros hacia las cosas atracciones que son malsanas, rechazos y evitaciones de objetos que son malsanos también, o sea, que son desordenados, rabias hacia las cosas que son desordenadas. ¿Se fijan? Entonces, la neurosis tiene que ver con un movimiento que va del sujeto hacia la cosa, por lo tanto son problemas apetitivos, y podemos decir más todavía son problemas propiamente operativos, o sea, de una operación, y por lo tanto se manifiestan las acciones. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros decimos todo agente, volvamos al principio, todo agente obra por un fin, eh, todo agente obra por un fin, más importancia tiene la comprensión de ese principio en la medida en que las neurosis están en el ámbito de la operación. Justamente, comprender entonces una neurosis va a pasar, sí, lo voy a repetir y voy a darle un poquito de vuelta a esto. Justamente, comprender una neurosis va a tener que ver con entender las operaciones del individuo. Va a tener que, tiene que ver con captar que los individuos son agentes que obran por un fin. Si nuestra operación está truncada, está funcionando mal, nuestra operación en el sentido de aquello que sucede del sujeto hacia la cosa, está funcionando mal, tengo rabias no las entiendo, tengo impulsos que me controlan, eh, y yo quiero comprender eso. Lo que primero tengo que entender es que todo eso que me está sucediendo está ordenado desde un fin. Todo agente obra por un fin. Hay neurosis que se salven del problema en la operación, que se salven del problema en la operación. ¿Cómo sería eso, Danitza? O sea, no entiendo la pregunta. Me refiero a que, según lo que hemos visto, bueno, si es que no he aprendido mal, ¿Ya? igual el problema viene de lo emocional. Sí, Y que es emocional se refiere al ámbito operativo y es al problema en el que nosotros vamos hacia el sujeto, sí. en cómo llevamos eso. Entonces me pregunto si, viendo esta definición, hay neurosis que se salven, como que no tengan que ver con este problema operativo, o No, siempre las neurosis son con respecto al problema de tender a la cosa. siempre, siempre.
Y es súper importante tener esto, conservarlo y no perderlo, porque cuando ustedes vean pacientes, eh, muchas veces va a estar la tentación de abandonar esta comprensión del fin. Porque las personas, la mayoría de las veces, no saben por qué les pasan las cosas que les pasan. Sienten reacciones emocionales y no entienden bien. Tienen conductas que pueden ser un poco extrañas, pero no las entienden. Entonces, siempre está como la tentación, entre comillas, de dejarlo como al azar, o a, eh, o que simplemente no se comprende por qué es. Y cuando eso pasa, muchas veces nosotros nos saltamos un poco el diagnóstico e intentamos irnos de hacha hacia la rectificación del problema. Porque al final decimos, bueno, a lo mejor no es tan importante entender por qué lo hace, sino intentar mejorar eso para que lo haga de manera distinta. Entonces alguien se enoja y tiene una ira incontrolable, pero en lugar de entender bien por qué sucede esa ira, nos vamos a intentar calmarla, respirar profundo, no sé, que salga a caminar un rato cuando esté muy airado, eh, que vaya identificando quizás los momentos en los que le va a venir la ira para que tome ciertas conductas preventivas. Entonces vamos enfocando la resolución de la neurosis más en ciertos efectos que tiene o ciertas consecuencias negativas y no tanto por la causa. Entonces, si nosotros conservamos esto del fin, nos va a pasar, y en esto Adler es un buen maestro, digamos, nos va a ayudar a conservar que nosotros tenemos que lograr entender qué es lo que está sucediendo al interior del sujeto que lo hace mantener esta ira. ¿Cuál es el fin que busca? Entonces, toda la vuelta de larga que yo me di recién, este punto es el más crucial de los 6 que vamos a ver. O sea, es importante entenderlo bien, porque al final aquí se juega la clave donde pone Adler. Aquí este es el punto de apoyo de toda su teoría, digamos, y está muy bien pensado. Eh, Toda la vuelta larga que me di, esto de la cosa al sujeto, el sujeto a la cosa, la diferencia entre las facultades cognitivas y apetitivas, tiene que ver con que capten que los problemas del sujeto siempre están en esa dimensión, del sujeto hacia la cosa, en la relación que nosotros tenemos con las cosas, la relación, específicamente la relación emocional que nosotros tenemos con las cosas. Y siempre nuestras emociones están enfocadas a un fin. Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar una neurosis, queremos nosotros sanar una neurosis, es súper importante que alcancemos una comprensión de lo que está detrás de esas reacciones. ¿Cuál es el fin que está detrás? Y esto es una exigencia necesaria. Es decir, que toda neurosis obra por un fin es una exigencia necesaria. Yo diría, comprender ese fin no es una exigencia necesaria. Uno ve que personas que no trabajan desde la perspectiva de hacer un buen diagnóstico desde el fin, igual ayudan a las personas, pero de manera más limitada, de manera más a ciegas, por así decirlo, de una manera mucho más pragmática quizás, pero perdiéndose una parte importante de la comprensión del sujeto y por lo tanto a veces son tratamientos más a corto plazo, con eh, logros más inestables. Bueno, en fin. Entonces, ¿sí? Una pregunta. Sí, Cuando usted se refiere a esto de que hay como psicólogos que se preocupan más de no comprender el fin, sí, haría referencia entonces a cuando no buscamos la causa del fin, sino que buscamos rectificar la operación que opera hacia ese fin. ¿De exactamente. esta teoría habla? Sí, Ah, ya. es una rectificación sin alcanzar una comprensión completa del fin. ¿Mm? Ya. Bien, hagamos un break cortito. Son las 10:05, sigamos, o sea, volvamos a las 10, eh, son las 10:06. Unos 5 minutos nomás. Volvamos a las 10:11 y seguimos un rato más
y dejamos al final un rato para el mapa conceptual. ¿Les parece? Em, Voy a dejar, no, mejor no voy a dejar abierto, sí, lo voy a dejar abierto el Zoom, ¿ya? Lo voy a dejar abierto el Zoom sin video y sin sonido y nos encontramos a las 10:11, 10:12, ¿ya?
Bien, retomamos. ¿Están por ahí? Un minuto para que se retomen. ¿Están por ahí? Sí. A ver, vayan respondiendo, a ver si queda una buena parte que está ahí atento. Gabriel, Anitza, María José, Valentina, Daniela, Carolina. Ya. Bien, sigamos avanzando. Todo agente obra por un fin, decíamos. Importante principio, que tenemos que ir aplicándolo entonces a la psicología. Pasar de, o sea, de ese concepto es mucho más amplio, pero tenemos que ir aplicándolo en la psicología. Entonces, el segundo punto es que en cada individuo existe una concatenación de fines subordinado a un fin último. Esto es súper importante, ¿eh? Porque al final muchas veces se puede suceder en la clínica que uno alcanza la comprensión de un cierto nivel. La comprensión de ese nivel va a estar dado por obviamente, la captación de un fin en el sujeto. Pero puede ser que ese fin a su vez esté subordinado a otro fin. Y ese fin a otro fin. Y así hay una concatenación de fines hasta un fin último. Y a nosotros lo que nos interesa para hacer buenos diagnósticos en la consulta no es, eh, no es captar cualquier fin, sino es captar el fin último. ¿Qué entendemos por fin último en este caso? Un fin que tiende a dominar la conducta del sujeto, un fin que tiende a ser el dominante. Ese fin va a ser el fin último. Va a ser lo que el sujeto en el fondo siempre busca alcanzar. Para ello no tenemos que encontrar en ese fin último todas las operaciones del sujeto. No necesitamos encontrar la conducta del sujeto, no tiene que explicarse toda la conducta a partir de ese fin. Pero sí tiene que existir una sistemática comprobación de que ese fin está constantemente en el sujeto. Entonces, ese fin último es el que nosotros queremos inteligir, que queremos comprender. Ese fin último del que Adler habla y lo denomina la idea directriz, el plan de vida, el objetivo fundamental, es este fin último. Adler propone un método para eso incluso. Él dice que tenemos que lograr ir comparando y por eso habla al principio del texto, él dice, habla de la psicología comparada del individuo. En el sentido que él habla de comparar las eh, distintas conductas del sujeto, las conductas particulares, ir comparándolas entre sí para ir viendo cuál es el hilo conductor, cuál es el factor común. Esto nosotros también lo trabajamos en psicopatología moral, porque nosotros necesitamos, para entender bien la psicopatología de un individuo, tenemos que ir captando cuál es la disposición del sujeto. Y cuando uno dice disposición del sujeto, se está refiriendo a que hay algo en el sujeto que vive constantemente en él, que domina su conducta, domina su afecto, domina su conducta, pero se fijan que es como a modo de disposición, o sea que permanece, eso es lo importante.
no sé si lo, a ver, Danitza dice, se asemeja al juicio de la cogitativa o no. Sí, finalmente, la mejor manera de iluminar esa disposición es a partir del juicio de la cogitativa. Esa disposición es afectiva y cognoscitiva. Es una disposición del apetito sensitivo, pero acuérdense que el apetito sensitivo responde al juicio de la cogitativa. Entonces, es cognoscitiva, juicio de la cogitativa, y apetitiva, apetito sensitivo. Entonces, esa disposición del sujeto, uno dice que es afectiva, porque el apetito sensitivo es como el sujeto, pero que no puede existir sin la cogitativa. Entonces, al mismo tiempo, es cognoscitiva y afectiva. Entonces, uno quiere iluminar esa disposición, ese fin último, ese plan de vida, uno quiere iluminarlo, y la mejor manera de iluminarlo, o para nombrarlo de alguna forma, uno dice, es un juicio de la cogitativa que puede tener que ver con no sentirse querible, o con una culpa brutal por algo que hizo. Entonces, debía haber hecho algo, y constantemente me acecha, debía haber hecho algo. No sé si lo de Katy a eso se refiere con los nexos, ¿es una pregunta o es una afirmación? Era una pregunta porque habla de nexos, Adler. Nexos, Es sí, como como nexo, es como justo pillé un momento, un pedazo de la conducta y eso puede ir ayudando a construir ese fin. Supongo que a eso exacto. se refiere. A eso se Ya. refiere, exactamente a eso. Y, y esto es lo que veíamos también en psicopatología malmoral cuando hablamos del último juicio de la cogitativa. El último juicio de la cogitativa. O sea, no cualquiera nos sirve. Eh, Ustedes van viendo cómo en los mismos ejemplos de Freud, en los de Adler y en los otros autores que vamos a ir viendo, siempre van apareciendo ejemplos clínicos. Y entre esos ejemplos eh, hay diferentes interpretaciones que se les pueden dar a los síntomas. Y esas diferentes interpretaciones hablan de que un mismo síntoma puede estar mostrando un fin u otro. Y a su vez, ese síntoma puede estar al servicio de otro. Acuérdense, no sé, cuando Freud citaba el ejemplo de esta muchacha que hacía todo el ritual para dormir, de alguna manera esa mujer a lo mejor lo que quería, o sea, lo que quería era tener una vivencia como de cierto control sobre su conducta y sobre su vida afectiva, y hacía unos rituales que tenía que ver con poner la almohada en determinada posición, eh, manejar el tema de los relojes, ¿se acuerdan? O sea, había una serie de elementos que ella se preocupaba de, de alterar, probablemente para tener un control sobre su conducta. Pero a su vez ese control tenía como fin otra cosa. Y acuérdense que lo último que quería ella, de acuerdo a la interpretación de Freud, que yo creo que es bastante discutible, pero no es el punto ahora de discutir, la última, por así decirlo, lo último que buscaba era el amor de su padre, ¿cierto? Lo último que buscaba era, incluso Freud lo dice en términos sexuales, era un amor sexual hacia el padre, tener al padre. Entonces, ¿cómo un síntoma puede ordenarse a, a fines que están concatenados entre ellos, subordinados unos a otros? Entonces, si uno va haciendo esta concatenación de fines, uno se encuentra, uno puede dar una respuesta general diciendo que el último siempre es la felicidad, y es cierto. Finalmente, todos buscamos la felicidad, todos buscamos estar bien. El tema es que esa felicidad, las personas la identificamos con distintos bienes. Todos quieren la felicidad, pero no de la misma forma. Entonces, es importante para ir captando y conociendo una persona, su personalidad, ir viendo dónde la persona está poniendo en términos concretos y particulares su felicidad. Que acuérdense, no es lo mismo que aquello que la persona dice que es lo que quiere, dice que es su felicidad.
no es lo mismo que donde la persona quiere poner su felicidad. Porque muchas veces en las personas no coincide la felicidad, lo que ellos quieren poner por felicidad, con lo que concretamente están poniendo por felicidad. Muchas veces no coincide. Hay personas que quisieran vivir su felicidad ordenada a los demás. Pero si van haciendo un examen minucioso sobre su conducta, se van a dar cuenta que muchas cosas de su conducta no están orientadas por hacerle bien a otros, sino que hay muchas mezquindades. Incluso si es que estamos hablando de hacer bien a otros y nosotros somos como, de alguna manera entramos dentro de la ecuación y queremos hacernos bien a nosotros mismos, muchas veces hacemos cosas que no nos hacen bien a nosotros mismos. Eh, y esto en el fin que ustedes reemplacen el fin que quieran. O sea, hay personas que quieren, da lo mismo, hacer una fortuna ilimitada y todo lo ordenan a hacer esa fortuna. Muchas cosas dentro de su conducta no van a estar, cuando se fijan, van a estar como traicionando ese ideal de tener una fortuna ilimitada. Entonces ustedes pongan el fin que quieran y se van a dar cuenta de que muchas veces no hay una compatibilidad plena entre lo que las personas quieren por fin, con su voluntad, con su razón, que lo que concretamente termina siendo, revelando su conducta. Entonces Roberto Vergara pregunta si el fin último sería la felicidad. Claro, es la felicidad, pero con este matiz que insertamos. Es decir, es la felicidad, sí, pero aquí lo relevante es ir captando dónde las personas ponen su felicidad. Cuando uno capta el fin último, porque si alguien dice, no, ya entendí el fin último de esta persona, es la felicidad. ¿No es cierto que sería vago? Lo importante es saber dónde esta persona está poniendo ese fin. Y que cuando nosotros queremos comprender dónde la persona pone ese fin, lo relevante no es solamente lo que la persona declara que es su fin, sino aquello que concretamente su conducta revela que está haciendo su fin. Y nosotros tenemos que fijarnos mucho más en eso como psicólogos que en lo que la persona declara. Lo que la persona declara es relevante, pero es más importante lo que la conducta va revelando. Porque además piensen ustedes en la neurosis. Bueno, ya llegaremos a la neurosis, pero la neurosis hay un fin que es egocéntrico, que tiene que ver con un excesivo reforzamiento de la seguridad. Y ningún neurótico va a reconocer eso. Ninguna persona que tiene una neurosis, ninguna persona que padece un sufrimiento psíquico va a decir, bueno, salvo que tenga un nivel de autoconocimiento grande, que ahí sí lo puede decir claramente, o en la psicoterapia mientras se va avanzando, cada vez la persona se va dando cuenta que sus síntomas y lo que le está sucediendo está al servicio del yo y de una manera egocéntrica, eh, pero no es tan fácil reconocerlo, para que ustedes vean que lo que se declara y lo que la conducta revela muchas veces tiene distancias muy grandes. Entonces, hay que tener eso en cuenta y además hay que tener en cuenta que supongamos que la persona lo que está buscando es la seguridad o está buscando, bueno, está buscando la seguridad, sumamos eso, pero después, dentro de la seguridad, no todos buscan la seguridad de la misma manera. Supongamos que hay una persona que busca tener seguridad mediante la fama, o otro que busca la seguridad mediante el poder o mediante el dinero. Eso es importante ir dándose cuenta. Pero también es importante darse cuenta de qué manera particular esta persona pone su seguridad, por ejemplo, en las relaciones. Entonces genera relaciones de dependencia, ¿de acuerdo? Pero ¿de qué manera particular lo hace? O sea, hay que ir entrando en la particularidad. Lo más general es decir, las personas por fin tenemos la felicidad. Buscamos la felicidad. Pero si uno va descendiendo a un nivel más particular, hay que decir que
no todos ponemos la felicidad en el mismo lugar, y además, identificado un cierto lugar donde las personas ponen su felicidad, por ejemplo, la seguridad y la seguridad en la fama, hay que decir de qué manera la historia de este sujeto en concreto le ha ido marcando una ruta particular y originalísima a este individuo respecto a la fama, a la seguridad y la fama. Entonces hay gente que busca la fama, y acuérdense que la fama tiene que ver con que los demás conozcan y aprueben el bien que hay en mí. Entonces hay personas que empiezan a buscar esa aprobación, esa buena opinión, no sé, en la escritura. Porque de chico me dijeron que escribía muy bien y que escribía, me gané el premio de poesía en séptimo básico, y después en adelante me dediqué a escribir, y en segundo medio publiqué mi primer libro, y va poniendo toda su seguridad y su fama ahí. Entonces fíjense cómo lo más general, la felicidad. Luego hay que ir pasando a en qué ámbito de cosas la persona va poniendo su fin. Ya, supongamos en el poder. Y después hay que ir viendo que eh, desde quinto básico hasta cuarto medio siempre me eligieron presidente de curso porque yo era un buen líder, incluso después fui presidente del centro de alumnos, y en mi grupo de amigos tenía una gran influencia. Se fijan, uno va viendo que hay relacionado con el poder, hay un tema importante, relacionado con la dominación. Entonces, hay que ir llevando ese fin último, hay que ir comprendiendo en un sentido muy particular. Ahí donde Adler dice también muy acertadamente que él es enemigo de las generalizaciones. No como lo que decía el control, que después la segunda parte nada que ver, pero sí él dice que es enemigo de las generalizaciones. Porque él busca, y la psicología individual tiene ese método, buscar la particularidad de cada individuo. Bueno. Entonces lo importante es iluminar esta concatenación de fines, con esto hago síntesis del punto 2, es iluminar esta concatenación de fines para llegar al fin último. Fin último que tiene todas estas características, o sea que hay que llegar a lo concreto de ese fin último. No deja de ser importante captar lo más general del fin último, la felicidad. No deja de ser importante captar que la persona busca la aprobación de los demás, por ejemplo. Pero no basta tampoco, hay que llegar a lo particular. ¿Cuál es la historia de este sujeto que lo llevó a cifrar la seguridad y en la aprobación de los demás en estos temas en particular? Para poder iluminar su conducta de una manera más completa. Bueno, los puntos que quedan son más breves. Todo agente, punto 3, todo agente obra por un bien y por un ser. Esto lo que quiero que vean es que, perdón, aquí hay una pregunta, en Adler entonces es conducta y personalidad. A ver, Katy, ¿en qué sentido? Me refiero a que lo que habría que tender a buscar como psicólogo, estos nexos, por un lado es la personalidad del sujeto, sus rasgos, y además cómo se conduce. Lo que pasa es No sé que si está correcto. la conducta tiende a mostrar la personalidad. La personalidad Ya. es un sustrato que subyace en la base de la persona que permite explicar la conducta de manera unitaria. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces están en niveles distintos, por así decirlo. La conducta no nos Ya, importa por sí misma, sino porque va revelando la personalidad. La personalidad está perfecto. gobernada por este fin. Ya, Ya, vamos a súper pasar bien. lista ahora que Nicolás se fue. No, broma. Pero vamos a pasar lista cuando vuelva, porque hasta ahí viene, ahí viene. Y parece que escuchó. Ya, vamos a pasar lista. eh, Así que pongan todos su nombre los que estén, ¿ya? Muy bien. Todos los que estén, escriban entonces su nombre en el chat.
Ya. El punto 3 entonces era que toda gente obra por un bien y por un ser. Miren, desde el principio era toda gente obra por un fin, pero el concepto de fin se convierte con el concepto de bien y con el concepto de ser. Son tres nociones, tres razones que se convierten quiere decir que son idénticas, o sea que de alguna manera eh, todo fin supone un bien o es un bien, todo bien es un fin, todo bien es un ser, todo ser es un bien, todo fin es un ser, todo ser es un fin. ¿Se fijan? O sea, son nociones que se convierten entre sí. Por lo tanto, si decimos que toda gente obra por un fin, también obra por un bien y por un ser. ¿Qué significa que obre por un bien? Significa que si obra, obra por un fin, es cierto, pero ese fin supone un bien. Ese fin es un bien. De ahí que nosotros decimos que siempre que se busca, que a ver, que lo más anhelado es un fin último o un bien último, y un bien último es la felicidad. O sea, ¿qué mayor bien que la felicidad, que es la suma de todos los bienes? Por lo tanto, hay que pensar que en los pacientes, en todo síntoma, en las neurosis, lo que está orientando la conducta siempre es no solo un fin, sino además un bien. Esto permite entender mejor ese nexo entre fin y felicidad. Porque el fin supone un bien. Y no solo eso, sino que también supone un ser. No se puede buscar un fin que de algún modo ese fin no sea ser, ni un bien que no sea ser. De ahí que cuando una persona hace tiene una conducta, hace una acción y la hace conscientemente, uno le puede preguntar ya, pero ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y lo que tiene que hacer el sujeto es dar razón de ser de lo que hizo. Buscar la razón de ser de lo que hizo. ¿Conocen esa expresión o no? Buscar la razón de ser de lo que hizo. O buscar la razón de bien, podríamos decir. O la razón de fin. Por eso que también cuando nosotros hemos dicho que lo desordenado, una acción desordenada, tiene que ver con que el sujeto no respeta la proporción adecuada con las cosas. Hay una reacción que no respeta la proporción entre lo que está sucediendo y la reacción. ¿Se fijan? No, no hay una proporción. Cuando alguien tiene demasiado temor a algo que no es tan dañino, es que no hay una proporción entre el temor y la realidad de lo que amenaza. Ese temor, por lo tanto, no tiene razón de ser. Y entonces cuando algo no tiene razón de ser, tampoco tiene razón de bien. Y eso quiere decir que nosotros siempre tenemos que buscar, cuando nos preguntamos si es que algo es bueno, por ejemplo, una conducta es buena, es adaptativa, si es que tiene razón de ser. Si es que en la realidad tiene fundamento. Si es que tiene asidero en la realidad. Si no lo tiene, va a ser desordenada la reacción. Por lo tanto, cuando una persona busca que toda gente obra, cuando decimos que toda gente obra por un fin, obra por un bien, también eso que busca tiene ser, tiene razón de ser, tiene ser, digamos. Pero después puede haber una segunda pregunta. Ese fin que se busca, y para eso sirve esto convertirlo con bien y con ser, para hacernos esta segunda pregunta. Ese fin que buscamos, ¿es verdaderamente bueno? ¿Verdaderamente es tan bueno? ¿Tiene tanto ser como yo creo? Yo puedo
tener una idolatría hacia una piedra. Pero esa idolatría, esa piedra, ¿tiene tanto ser como para merecer idolatría? Cuando captamos que es una suma de minerales, no. Si nosotros creemos que esa piedra tiene un poder mágico porque está poseída por no sé qué espíritu, a lo mejor sí, pero no es por la piedra, es por el espíritu que lo posee. No sé si me explico. Bueno, entonces, si tiene tanto ser, si tiene tanto bien, si ese fin tiene tanto bien y tanto ser, esa es la gran pregunta. Inevitablemente en la consulta siempre hacemos ese tipo de comparaciones. Inevitablemente. Entonces, aquello que se reputa como fin, cuarto punto, aquello que se reputa como fin, ello domina el afecto y regula todas las normas del comportamiento. Aquí ya simplemente estamos sacando las conclusiones de lo que venimos diciendo. Obviamente lo que se reputa como fin, y esto es para recuperar esa frase que vimos en Psicopatología y Mal Moral, para que ustedes capten en un autor, en Adler, cómo esta frase tiene pleno sentido, porque perfectamente esta podría ser una frase de Adler, no lo es, pero podría ser. Adler diciendo, lo que la persona reputa ser el fin, ello domina el afecto, y regula todas las normas de su comportamiento. ¿Lo ven? O sea, al final Adler va encontrando que donde la persona pone el fin, allí va teniendo fantasía respecto a eso, toda su conducta va haciendo compensación en relación a eso, la elección de su carrera, en fin. Luego, no cualquier bien lleva a la felicidad. Me gustaría desarrollar un poco más esto, no voy a alcanzar a desarrollarlo mucho, pero bueno, de a poco se irá viendo el resto de los textos y comentarios de Adler. Pero no cualquier bien lleva a la felicidad, ¿cierto? De hecho, él va mostrando que, uno de los requisitos es que tiene que orientarse al sentimiento de comunidad, o sea, finalmente a la comunidad. Adler siempre está insistiendo en ese punto. Tiene que ser un fin puesto excéntricamente, no egocéntricamente, sino que tiene que estar puesto afuera, en la donación, aunque él no habla de la palabra donación, él habla sobre todo del servicio mediante el trabajo, en el amor, digamos, en el poder aportar a una comunidad, entregarse a una comunidad. Entonces, en la medida que la persona puede ir entregándose a una comunidad, va alcanzando la felicidad. Por lo tanto, no cualquier bien lleva a la felicidad, dice Adler. No cualquier bien lleva tampoco a la salud psíquica, que es el sexto punto. Porque, y aquí lo profundizamos nosotros con nuestros conceptos, digamos, la salud psíquica tiene que ver con estar apto para hacer lo que la razón va mostrando que es bueno hacer. Entonces, que la afectividad no se transforme en un obstáculo para hacer lo que la persona quiere hacer, sino que la afectividad esté plegada dócilmente a lo que la persona quiere voluntariamente realizar. La felicidad va más en la línea que la voluntad realice el bien objetivo. ¿Se puede volver un poco a lo que dijo Sí, recién? sí, porque recién estoy como meditando sobre este principio, digamos, o sea, sobre estos dos puntos, que los voy a juntar. Entonces, la voluntad tiene que ver con que el sujeto elija bienes realmente buenos, que lo lleven al gozo. La afectividad tiene más que ver con que el apetito sensitivo no encuentre dificultad para secundar a la voluntad. Que la afectividad no se transforme en un obstáculo para la voluntad. Y por su parte que la voluntad esté, entonces eso es la salud psíquica, y que la voluntad esté bien ordenada al bien objetivo, al bien, en este caso según Adler, el sentimiento a la comunidad, que perfectamente calzaría con la psicología integral de la persona, solamente que nosotros diríamos la benevolencia, que es un concepto un poquito más preciso, creo, pero va en la misma línea. Entonces, en la medida que se escoja bien el servicio a la comunidad, la benevolencia,
el hacerle bien a otros, yo voy a poder ser feliz. Una persona puede ser feliz y no tener salud psíquica. Puede elegir bien y tener un cierto gozo, pero no completo, porque puede no tener salud psíquica. Una persona, sin embargo, si elige mal y por lo tanto se pierde de la felicidad, le va a pasar que se va a perder de la felicidad y además va a sufrir en algún grado de neurosis. ¿Por qué? Porque finalmente la afectividad se va ordenando a ese bien que era inferior. Toda infelicidad, toda mala elección significa que dejamos de elegir aquello que es superior, que realmente es superior, y lo traicionamos y lo dejamos de lado por un bien que es inferior. Entonces, empiezo a despreciar, por ejemplo, ayudar a otro, no tengo idea, pagando un buen sueldo por yo tener más comodidades. Entonces, sacrifico el bien de a lo mejor de una familia que le puedo dar un mejor sueldo, sacrifico eso por yo tener más comodidad. Siempre hay equilibrios en la vida delicados de manejar, pero está claro que en una escala de bienes vale más toda una familia que simplemente unas comodidades de una persona. ¿Mm? Esas son las cosas, las transformaciones que yo creo que en la sociedad deberían ir operando mucho más y que lamentablemente, bueno, pero ha sido la historia de la humanidad también, pero que terminan haciéndonos daños como sociedad. Entonces la felicidad va en la línea de esas elecciones buenas de la voluntad, el apetito sensitivo en que el apetito perdón, y la salud psíquica en que el apetito sensitivo se pliegue bien a la voluntad. ¿Se capta? Isidora, que estaba preguntando, ¿se entendió? Y los demás, a ver, porque ya estamos en la hora de ir a hacer el mapa conceptual. Quedan Profe, 20 minutos. entonces, al elegir mal, en el fondo, hipotecamos felicidad, una parte. Sí. Cada elección mala nos aleja del verdadero bien, nos aleja de la verdadera libertad, del verdadero gozo. Ese esquema que ustedes vean, ¿se acuerdan de la virtud, incontinencia, vicio? Cada vez que la voluntad elige mal, seguida y movida en general por una emoción, se va la emoción aumentando y se va desordenando, se va volviendo autónoma, la voluntad se va anulando y la razón se va oscureciendo. Si eso sigue aumentando, nos conduce al vicio. Y eso todo es hipotecar felicidad, hipotecar felicidad. Ya. Isidora la perdimos, que había hecho la pregunta y no sé si quedó claro. Profe, a mí no me queda muy bien claro eso de que una persona pueda ser feliz pero no tener salud psíquica. ¿Tiene como algún ejemplo como para aterrizarlo? Sí, de hecho, miren, por ejemplo, ahora, hace poco, empecé a atender a una persona recién ahora en la cuarentena y, y me decía súper claro, o sea, esta persona pasó de una vida muy complicada, hartos problemas familiares, un poco por rechazo a esa vida familiar, eh, digamos, se fue de la casa, se fue a vivir, no sé si con el primero que se encontró, pero digamos, claramente un poco por despecho, se fue a vivir con un tipo con el que sufrió mucho, eh, digamos, estudió mucho y se puso a estudiar, eh, estudió una carrera, estudió medicina, después sacó especialidad, subespecialidad. Entonces eligió mucho tiempo mal. Y una decisión lo llevaba a otra, y a otra, y a otra. Y cada vez iba cayendo como una desesperación más grande. Y de pronto un amigo suyo empezó a aconsejarle bien. Y le dijo que
bueno, que dejara a este hombre con el que estaba viviendo, empezó a, eh, en general, tener conductas mucho más saludables, se acercó un poco más a su familia, logró eh, reconciliarse en parte con ella, manteniendo la objetividad, a lo mejor las dificultades que tenían incluso sus propios papás para haberla educado. Empezó un proceso también de psicoterapia, anterior al mío, en realidad fue como con un psiquiatra, pero que le ayudó bastante en la línea psicoterapéutica también. Eh, Finalmente fue haciendo todo un proceso también de incluso de perdonar a ciertas personas que le habían hecho daño, y finalmente logró ir decidiendo bien, ir eligiendo, de hecho eligió a un hombre y a los 40 años más o menos se casó, tuvo 2 hijas, eh, y entonces cuando yo la recibí ahora recién, sus palabras eran, mira, en el fondo yo estoy en paz, o sea, no sé cómo explicarlo, decía, estoy tranquila en el fondo, yo creo que he ido tomando buenas decisiones en mi vida y existía como una base de tranquilidad y de paz, pero tiene un TAC, o sea, tiene un trastorno de ansiedad generalizada. O sea, vive con preocupaciones, con angustia, pero está como en un nivel distinto, eso es algo que le pasa y que le viene, tiene que ver con sus experiencias que no ha logrado superar, pero de base ella está tranquila. Y tiene que ver eso con las cosas que ha ido formando, logrando. Está contenta con su trabajo, está contenta con su familia, no tiene culpas en ese sentido. Eh, no sé, Roberto, si se entiende más o menos con los demás. Pero, por ejemplo, en ese mismo caso, el tener como este trastorno, ¿eso no implicaría también que tuviera como un fin, por así decirlo, o eso va como en línea aparte? Sí, hay un fin ahí, y es un fin de buscar excesivamente la seguridad, pero es un fin que le viene desde el apetito sensitivo. Su apetito sensitivo busca vehementemente, por así decirlo, con intensidad, tener mucha seguridad por sus experiencias grandes de inseguridad. Eh, entonces, hay un fin desde su sensibilidad desordenado, pero hay un fin desde su dimensión racional que está ordenado. Ella hoy día es una persona que se cuida a sí misma, que es capaz de cuidar a otros, en su profesión, en su familia. Es capaz de cuidar y ser cuidada. Es capaz de amar y ser amada. Desde su dimensión racional, digamos, por así decirlo. Elige bien. Lo que no puede hacer es que su sensibilidad esté acorde con eso, con la parte racional. Ya, ahí me están apurando con el mapa conceptual Ya, y tienen toda la gracias. razón. Ya, si es que hay más preguntas, bueno, podemos abordarlas, quedan clases todavía de Adler. Profe, yo Hagan, tengo una pregunta, pero es respecto al mapa, de hecho. ¿ya? Que lo que pasa es que yo personalmente alcanzo a hacer el mapa, pero no alcanzo a pasarlo limpio, como que mando la hoja desordenada. Y de hecho no sé si ha recibido los que le he mandado porque se Sí, lo los he estaba mandando al recibido. mail. Sí, no hay ningún problema, mándenmelo. Ah, ya, pero al personal o al que dio para mandar la prueba, que es el No me da UFT. lo mismo, los dos los tengo redireccionados al mismo, así que no me importa. Ah, ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Y si me lo mandan no en limpio, no importa. Con eso Ah, va ya, también. ¿Ya? No tienen ya, por qué perfecto. hacerlo limpio. Ya pues, que les vaya bien, cuídense mucho y los espero el próximo lunes. Buena semana para todos. Ah, profe, ¿Sí? alguien le preguntó, Carlos le preguntó que hasta qué hora tenemos para mandar el mapa. No tienen un rato, es que si tienen control, mándenmelo antes de las 11:05, si no pueden mandármelo antes de las 12. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Ya. María Jesús, mándamelo mejor al uft.cl, belargasuazo@uft.cl. ¿Ya? Bien. Alexandra se fue. Ah, no, ahí está. Alexandra, las instrucciones del mapa. ¿Cómo cuáles son las instrucciones del mapa? Alexandra. Es un mapa, no, pues como igual que lo hemos hecho todas las clases,
hay que hacer un mapa conceptual sobre mezclar texto y clase. Todas las ideas que han ido saliendo, de alguna manera, meterlas en un mapa conceptual. Si hay una pregunta, mejor hábleme por audio para... Ah, ya, quedó claro. Ya, listo, que estén bien. Chau.